Muy bien, chicos, continuamos con nuestra segunda actividad. Vamos a ver el día de hoy la parábola del sembrador, ¿sí? La parábola del sembrador, ¿de qué trata, chicos? Primero en la Biblia la van a encontrar en Mateo 13, capítulo 1, ¿sí? En adelante, ¿sí? Es muy extensa esta parábola, pero nos relata siempre nuestro Jesús, ¿verdad? Si han visto ustedes, nos relata esta parábola. Él siempre hablaba en parábola a sus discípulos y a toda la gente, ¿verdad? Entonces, en esta parábola del sembrador nos relata, ¿sí? Que había una vez un sembrador, salía muy temprano, ¿sí? Siempre él a sembrar, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando él salió muy temprano, salió, ¿sí? Como observamos aquí, salió. ¿Y qué lo primero que hacía era esparcir, tirar las semillas, ¿verdad? Pero en ese entonces las semillas primero cayeron algunas en el camino, ¿sí? En el camino. Vamos a ver. Pero entonces, ¿qué pasó con estas semillas que las tiró en el camino? Muchos pajaritos, ¿sí? ¿Qué hicieron? Vinieron y se la comieron, ¿verdad? Entonces, estos pajaritos se comieron las semillas que tiró en el camino. Muy bien. Hubo también una parte de las semillas que cayó entre las piedras, ¿sí? Cayeron entre las piedras. Pero ¿qué pasó con estas semillitas que cayeron entre las piedras? ¿Crecieron o no? Crecieron, chicos, pero no los ayudó, ¿sí? No los ayudó a crecer mucho. ¿Por qué? Porque el sol las quemó, ¿sí? Entonces no las permitió crecer. Muy bien. Entonces, las que se comieron los pajaritos cayeron en el camino. Las que cayeron en las piedras crecieron, pero no las ayudó a florecer, a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el sol las quemó, ¿verdad? Las piedras no lo ayudaron a crecer. Otra parte de las semillas cayeron entre espinas, ¿sí? Entre espinas. ¿Qué pasó con nuestra semillita? Nuestra semillita creció la plantita, pero ¿qué pasó? ¿Crecería una linda flor? ¿Crecerían frutos? No, creció la plantita, pero ¿qué pasó entre las espinas? Estas las ahogaron, ¿sí? No las ayudaron a crecer las espinas. Muy bien. Entonces, otra parte de las semillas cayó en buena tierra, dice el sembrador, ¿sí? Cayó en buena tierra. Entonces, ¿qué pasó? Esta plantita, estas semillas, sí crecieron en buena tierra y salieron frutos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos relata esta parábola del hijo del sembrador? Perdón, ¿sí? La palabra del sembrador. ¿Qué nos relata? Que había una vez un sembrador, ¿sí? Que todas las mañanas salía y esparcía, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir cuando se la comen los pájaros? ¿Sí? Que esta semilla representa la palabra de Dios, ¿verdad? La semilla representa la palabra de Dios, que muchos de nosotros recibimos la palabra de Dios, pero viene cualquier persona y nos engaña, nos dice, y nosotros dejamos de creer, ¿verdad? Entonces, esta nos representa eso, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios, que el sembrador, que Dios nos brinda su palabra y muchos vienen y nos engañan y nos dicen otras cosas y dejamos de creer muy fácil. ¿Qué representa la semilla cuando caen las piedras? Que recibimos la palabra, pero como su mismo nombre lo dice, la quema. El sol la quema y no la ayuda a crecer. Entonces, la semilla que cae aquí en la piedra es también la palabra de Dios, muchos. Pero nosotros no la practicamos, ¿sí? ¿Qué es la palabra de Dios? Cuando leemos la Biblia, cuando rezamos. Entonces, cuando cae la semilla en las piedras, es cuando nosotros recibimos a Dios, pero no practicamos la lectura de su Biblia, de su palabra, no oramos, ¿sí? Entonces, esto representa en las piedras. ¿Y qué es lo que pasa cuando cae la semilla en las espinas? Porque muchas veces nosotros, ¿sí? Nosotros
recibimos la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros decimos que recibimos la palabra de Dios, pero no hacemos nada por él, ¿verdad? Siempre pedimos y pedimos cosas y nosotros no hacemos nada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amar al prójimo, ¿sí? Entonces, nuestros problemas muchas veces, ¿sí? Creemos en Dios, pero nuestros problemas que tenemos, a veces papito y mamita, no nos ayudan a crecer. ¿Por qué? Porque los problemas son más grandes que la fe, que la palabra de Dios. Entonces, esto representa las semillas que caen en las espinas, que nos ahogamos en nuestros problemas. Muy bien, chicos. Y la palabra que cae aquí, por ejemplo, la semillita que representa la palabra de Dios cae en tierra buena, dice. Entonces, ¿qué representa? A las personas que sí oyen la palabra de Dios, que sí nosotros tenemos fe en ella, ¿verdad? Y que nosotros practicamos, ¿no?, lo que dice Jesús, amar a tu prójimo. Tenemos que nosotros leer la Biblia, leer su palabra, creer en Él. Entonces, esto representa, si tú crees en Dios, entonces todo lo bueno te va a venir, ¿verdad? Entonces, esta semilla que cae en tierra firme es como nosotros. Nosotros recibimos la palabra de Dios, entonces estamos seguros que Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. Y vamos a ir creciendo como persona, ¿verdad? Entonces, esta parábola del sembrador es muy bonita. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿dónde cayeron las semillitas y qué representan? ¿Sí? Ya saben, la primera representa a las personas que reciben la palabra de Dios, pero vienen otras personas y nosotros dejamos de creer en ella, ¿verdad? ¿Qué representan las piedras? Cuando recibimos la palabra de Dios, pero no la practicamos, o sea, no leemos la Biblia, no oramos, ¿sí? ¿Qué representa aquí cuando caen las espinas? Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, pero son tantos los problemas que no creemos en Dios, en Jesús, ¿sí? Entonces nos ahogan nuestros problemas mayormente, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuando cae en tierra buena? Es porque nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿sí? Y sabemos que Él siempre va a querer lo bueno para nosotros. Y así vamos a poder ir creciendo como persona, ya sea como ustedes que están niños, ¿sí? Van a ir creciendo, van estudiando, ¿sí? Van a ser profesionales, van a tener su carrera, van a tener un trabajo. Entonces, eso, ¿gracias a quién será? ¿A ustedes? Sí, a su sacrificio. Pero si nosotros creemos y tenemos fe en Dios, entonces todo va a ir bonito, ¿verdad, chicos? Entonces, esta parábola del sembrador nos muestra los caminos que debemos de seguir, ¿sí? Que debemos de seguir. Muy bien, entonces van a trabajar ustedes, ¿sí? Esta es una hojita donde son lectura solamente, ¿verdad? Es una hoja de lectura para que ustedes la comprendan, pero aquí sí van a trabajar. Entonces, aquí sí van a dibujar, ¿sí? Dibuja lo que ocurre con cada semilla según el Evangelio de Mateo 13, del 1 al 9. Muy bien, entonces empezamos a escribir. Algunas cayeron al borde de los pájaros, muy bien, del camino. Entonces dibujamos semillitas y un pajarito. Así, de esa forma, dibujamos las piedritas y las semillitas. Dibujamos las espinas, ¿sí? Dibujamos aquí, dice las espinas, ¿sí? Y las semillitas. Aquí ya dibujan ustedes la tierra y la plantita que da el fruto. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué van a responder ustedes? Si es verdadero o falso, ¿verdad? Entonces van a leer con ayuda de mamita, o como ustedes ya, algunos ya saben leer muy bien, entonces van a ir, o si no, poquito a poquito vamos leyendo. Dice, las semillas que cayeron sobre las piedras brotaron. ¿Qué pasó? Creció, pero las quemó el sol. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Entonces dice, las semillas que cayeron en tierra buena dieron mucho fruto. Verdadero. Muy bien, entonces colocamos la V o la B chiquita, como ustedes dicen, ¿verdad? O la U. Entonces, de esa forma van a colocar. Si es falso, colocan la F. Si es verdadero, colocan la V. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, esas actividades van a trabajar. Los niños que tienen su libro van a trabajar la página 19 de religión, ¿sí? En religión, la página 10. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Nos encontramos hasta nuestra próxima actividad.